Hola amigos, hace algún tiempo subí un video en el que establecía la diferencia que existe entre la munición de factor 132 que se comercializa en Colombia y la munición NATO, que es la fórmula para civiles. En ese video explicaba por qué los civiles no deberían utilizar munición NATO porque es munición de guerra. Explicaba cómo la munición para la defensa tendría que estar sobre factor 132 o si no, la industria militar debería, como es su trabajo, producir munición Luger. Con eso en mente, comenzaron a surgir una serie de dudas. La gente comenzó a escribirme, comenzó a preguntarme qué es el factor, es una de las preguntas que me hacían. La otra es qué tiene de diferente la munición de factor 132 en la práctica a la munición NATO en la práctica. Con eso entonces vamos a trabajar en dos preceptos básicos. El primero es por qué la munición NATO no se recomienda para el uso entre los particulares. La razón es bastante simple: la sobrepenetración. Sobrepenetración quiere decir que un proyectil penetra un cuerpo, pero también puede penetrar otro y otro y otro. Es decir, no se detiene en donde yo requiero que se detenga, sino que sigue proyectándose con energía. En ese orden de ideas, les decía yo, la munición que utilizan las fuerzas militares tiene que ser munición NATO. Ellos necesitan llegar a distancias bastante considerables, mientras que los particulares, como se conocen en Colombia, no necesitamos ir hasta tanta distancia. Entonces, la munición de factor 132, al tener menor velocidad, lo que va a hacer es proyectar más energía. Entonces, aquí comienza todo el asunto del poder de la parada y toda la cosa. Entonces, se lo voy a explicar con un ejercicio bastante simple que voy a hacer yo mismo. O sea, vamos a hacerlo aquí. La munición NATO tiene una cosa que ya hace un momento lo explicamos: sobrepenetración. ¿Qué quiere decir? Si yo hago un disparo con munición NATO a un blanco que esté relativamente cerca a mí, lo que va a pasar es que el disparo va a entrar y va a salir. Es decir, el proyectil, la bala, se va a quedar con una gran cantidad de energía y lo que va a proyectar en el blanco es muy poca energía. Va a transferir muy poca energía en ese blanco. Es decir, entra y sigue derecho y sale. La munición de factor 132, al ser más lenta, con una punta un poco más pesada, al yo dispararle a un blanco relativamente cercano, lo más seguro es que la munición, que viene con menor velocidad, entra pero no sale, entra y se queda. De tal manera que la munición de factor 132, al ser menos rápida, al ser más lenta, va a transferir toda su energía, el 100% de la energía lo va a transferir al objeto que está impactando, de tal manera que el poder de detención es mayor porque hay mayor transferencia de energía. La munición Luger está justo en el intermedio y es por eso que en las fuerzas del orden de todos los países del mundo prefieren las municiones de punta plana o las municiones expansivas. La razón es exactamente la misma. Impacta, se expande y toda la energía, toda la energía se queda en el objetivo, toda la energía se queda en el blanco. No hay energía que se transfiera a un siguiente blanco y tampoco hay energía que se lleve el proyectil con ella. Adicionalmente, al ser expansivas, el nivel de trauma, el nivel de daño es mucho mayor, lo que aumenta la posibilidad de detener esa amenaza, detenerla, no es abatirla ni matarla. Esa es una de las razones por las cuales la munición de factor 132 es preferida sobre la munición NATO. La siguiente pregunta que me hacían era: ¿y de dónde sale el famoso factor? El factor sale de una fórmula matemática que es la división del peso del proyectil. ¿Cuánto pesa el proyectil? En Colombia el proyectil pesa 124 gramos más o menos, multiplicado por la velocidad en pies por segundo, está sobre 1000 y algo pies sobre segundo, dividido entre 1000. Eso da un guarismo y en Colombia ese número resultante da 132 punto algo o 131.9 o 131.8. Esa fórmula matemática es lo que lleva a calcular como factor 132. ¿Por qué sale la munición de factor 132 y tan específico? El factor mínimo para tiro práctico es 125. Es el mismo guarismo, solamente que pues cambian las fórmulas o el peso o lo que sea y resulta 125. En Colombia, para que las armas funcionaran, las armas de fuego que teníamos en Colombia, que tenemos en Colombia para tiro práctico funcionaran con munición más baja que la munición NATO,
Lo que hicieron fue hacer un recálculo de la munición y llegaron a un factor 132. Ese factor 132, que puede haber sido 130 o 135, ese opera o funciona, hace que la munición funcione con la gran mayoría de las armas. De tal suerte que, como lo dije en el primer video de factor 132 versus NATO, esa munición es la que debería venderse a los particulares. O que Indumil cree una munición Luger, copiando la fórmula de Luger, pues eso está estandarizado a nivel mundial, que Indumil copie una fórmula de Luger y venda munición Luger para los civiles, y que de alguna manera se evite que se venda munición de guerra para los particulares. Munición factor 132 si quiere, munición Luger si quiere, y la munición de guerra o la munición NATO quede definitivamente vetada para los particulares. Eso incrementa, además de la seguridad, también incrementaría las ventas, porque parte de lo que puede pasar es que el departamento restrinja la venta de munición a particulares, simplemente porque, como lo dijimos en el video anterior, simplemente porque se vende munición de guerra a los particulares, y esa munición no debería estar en manos de los particulares. Esa es la explicación, o la ampliación de la explicación de la munición NATO versus factor 132.